vamos a darle continuidad a nuestra materia y en esta ocasión vamos a revisar un periodo histórico que abarca desde 1821 hasta el año de 1867. Es decir, desde el año en el cual nuestro país alcanza su independencia y hasta el año de 1867, que es el año en el cual termina el Imperio de Maximiliano y que también se vuelve a restaurar la República. Entonces, ¿qué podemos comentar sobre ello? Ya lo habíamos revisado. La religión católica, la unión de los mexicanos, la independencia política y económica, pues fueron el aglutinante que logró romper el vínculo político con España. Posterior a la independencia, los que estaban en el poder, pues pronto se convencieron de que ejercer el gobierno pues no era algo tan fácil. 50 años después, el país había padecido un declive económico, la agricultura, la incipiente industria, el comercio, pues se encontraban desorganizados, la minería había sido abandonada, las oligarquías locales pues eran foco de constantes tensiones, la población rural era casi completamente analfabeta, las vías de comunicación pues eran escasas y la población no participaba en forma activa del proyecto nacional. También la iglesia pues se dedicaba a combatir al proyecto que pretendía arrancarle sus fueros y sus privilegios y obviamente pues apoyaba a quienes se oponían a él. En cuanto a la situación internacional, pues ya se había decretado la expulsión de los españoles, quienes en buena medida, pues había que señalarlo, constituían gran parte del motor económico del país. Por otro lado, las relaciones con la Santa Sede pues no prosperaban por las medidas que se tomaban en el interior del país, pues para acabar con el gran poder político y económico que había detentado la Iglesia colonial. Por ejemplo, acciones para disminuir sus privilegios, desamortizar sus bienes y secularizar la vida. En tanto que España pues ya había reconocido la independencia de México, pero a cambio de que nuestro país reconociera la deuda de la nación con el gobierno español durante su dominio. Los malos entendidos que se derivaron de la interpretación de ese tratado y los sucesivos ataques a los españoles interrumpieron pues las relaciones entre ambos países. Por otro lado, pues las fricciones con los Estados Unidos por la posesión de la zona norte del país llevaron a una guerra entre estos países en la que pues la nación mexicana, como todos conocemos, pierde la mitad de su territorio original. Con Francia pues las cosas no eran tan diferentes, la relación no era buena y los conflictos internos y externos pues llevaron a la implantación de un régimen monárquico con un emperador a la cabeza, apoyado por el clero, por los conservadores, por Napoleón III. Dentro de este cuadro de especialidades, pues fueron varias las posibilidades que en un momento dado, pues se tuvieron al alcance de los hombres de esa época para resolver sus problemas con las luces de la razón. El remedio, pues que debía buscarse, lo encontrarían en la Constitución. Un movimiento constitucionalista, pues se va a desarrollar en relación directa a las características de cada país, aunque su inspiración y razón pues sean las mismas, las peculiaridades están dadas por la sociedad a la cual está destinada a regularse. La Escuela del Derecho Natural Racionalista elaboró en forma doctrinaria los postulados del constitucionalismo. Y bueno, pues no debe tampoco pensarse que este tipo de pensamiento de esta escuela pues fuera homogéneo. Sin embargo, hay ciertas características que lo identifican. Por ejemplo, la convicción de que existía un derecho natural de libertad de los individuos, así como también la necesidad de que los miembros de un grupo social consintieran y participaran en forma en la cual pues había de constituirse la nación, así como también la sumisión del Estado al derecho, el imperativo de que todo esto se pactara y se estableciera en leyes fundamentales de una jerarquía superior a las ordinarias.
En general, las constituciones y el derecho constitucional de los años finales del siglo XVIII y de los primeros del siglo XIX, pues se caracterizaron en buena medida por el ordenamiento jurídico de la democracia individualista y liberal, y el derecho al servicio de la igualdad y de la libertad. Asimismo, pretendieron pues ser un derecho al servicio del hombre y como origen y centro de toda la vida social. El Estado se transformó en el encargado de garantizar el orden jurídico creado conforme a los principios de igualdad y libertad. Y bueno, pues aparte de los documentos tan importantes que, bueno, ya tuvimos la oportunidad de revisar algunos aspectos básicos y que son relevantes para nuestro estudio, como por ejemplo la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Patzingán o el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, pues ahora toca revisar algunos aspectos del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. Este documento establecía la República representativa, popular y federal. También establecía la religión católica y de cierta manera pues la intolerancia religiosa, toda vez que la religión católica era la única y la oficial. El Poder Ejecutivo se encargaría ya sea en uno o más individuos, según pues lo estableciera la propia Constitución, que meses más tarde pues nacería a la vida jurídica. El Poder Legislativo pues estaba depositado en un Congreso General integrado por 2 cámaras. En cuanto al Poder Judicial, pues se confiaba en una Corte Suprema de Justicia y los tribunales que se señalaran posteriormente en la Constitución. Sin embargo, es de resaltar que este documento pues no contenía algo respecto a derechos humanos o garantías individuales, y se señalaba que los estados serían libres y soberanos y se respetaría la misma división de poderes en cuanto a lo tocante a la materia local. También habría que recordar que posterior a la abdicación del trono por parte de Agustín de Iturbide, que era emperador, las provincias que constituían el vasto territorio mexicano inician una serie de movimientos armados para lograr su independencia con relación al centro de la nación. En medio de estas sublevaciones, en medio de estas rebeldías, la opinión ciertamente predominante era formar un nuevo Congreso. Este Congreso se convoca en mayo de 1823 y este órgano limita sus funciones a procurar la organización de la hacienda pública, la administración de la justicia y del propio ejército. Y pese a que ya estaba trabajando sobre la nueva acta, la nueva constitución, pues surgían nuevos disturbios y sublevaciones. Estas características, estas especiales condiciones, obligan al Congreso a establecer de manera apresurada el sistema federal, proyecto que se expide por decreto el 24 de enero del año de 1824 y es aprobado el 31 de enero de ese mismo año, sentando en este documento pues las bases para la nueva nación mexicana que se trasladaría posteriormente como bases para la Constitución de 1824. Lo que nos lleva precisamente a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 4 de octubre de ese año de 1824. En este documento constitucional se establece la República representativa, popular y federal, la religión católica y también la intolerancia religiosa. El Ejecutivo es unipersonal y también existe un vicepresidente. El Legislativo es bicameral. El Poder Judicial se encuentra integrado por una Corte Suprema de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. Así también se contempla la existencia de un Consejo de Gobierno, que este Consejo entraba en funciones cuando estaba en receso el Congreso General. Y de cierta manera, pues no contenía este documento mención especial sobre derechos humanos ni garantías individuales. Y esto es entendible porque precisamente lo que hace esta Constitución es tratar de sentar las bases para
la Constitución del Estado mexicano, la forma de gobierno, y de esta manera pues se dejan al lado los derechos. El nuevo Congreso Constituyente que elaboró, que discutió, que integró la Constitución de 1824, se integró con 114 diputados que precisamente encontraron inspiración en sus homólogas, la Constitución de Cádiz, la Constitución de los Estados Unidos de América, también de la Constitución de Cádiz, del Plan de Iguala, para amalgamar esos ideales, esas técnicas, esas redacciones y proceder a redactar precisamente la Constitución de 1824. El 7 de noviembre se instaló el recinto parlamentario donde sesiona este Congreso. Y como ya lo habíamos comentado, se establece en esta Constitución Federal que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español, pero también de cualquier otra potencia. Además, se adoptó en su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, y se dividió en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pasamos de tal suerte a la Constitución centralista del año de 1836. Es precisamente un año anterior cuando inician las sesiones de la sexta legislatura, cuyos miembros pues eran en su mayoría conservadores. Estos legisladores se dan a la tarea de revisar lo hecho por sus antecesores y expiden el 28 de febrero de ese año de 35 una ley por la que se desconoce la autoridad del vicepresidente Valentín Gómez Farías y también lo cesan de sus funciones. Para septiembre de ese año de 35, el Congreso de esta sexta legislatura viola las disposiciones de la Constitución de 24 y se declara Congreso Constituyente, investido de tal forma, investido ya legalmente, para modificar la forma de gobierno, precisamente al modificar la propia Constitución. El 23 de octubre de ese mismo año expide las bases para la nueva Constitución, lo que derivó en 7 leyes, o lo que también se conoce como la Constitución de régimen centralista. La primera de las 7 leyes se promulgó el 15 de diciembre del año de 1835 y las 6 restantes leyes fueron aprobadas de manera sucesiva. La Constitución centralista se terminó el 6 y se promulgó el 29 de diciembre del año de 1836. Las 7 leyes constitucionales del año de 1836 cambian el régimen federativo por el régimen centralista, manteniendo la separación de poderes. La característica de este cuerpo normativo, que dígase de paso, pues tuvo una vigencia efímera, es la creación de un superpoder, verdaderamente desorbitado, llamado el Supremo Poder Conservador, fruto probablemente de la imitación del Senado Constitucional de Sieyes. Estaba este organismo integrado por 5 miembros cuyas facultades eran desmedidas, hasta tal punto de constituir una verdadera oligarquía. También es de precisar que en las bases constitucionales se estableció la República Representativa Popular, la religión católica, el Ejecutivo unipersonal, Legislativo bicameral, un Poder Judicial integrado por una Corte Suprema de Justicia y por los tribunales que estableciera la ley. También no se consagraron las garantías individuales y el gobierno local era departamental, con un gobernador y juntas departamentales a la cabeza. También mencionar que en las 7 leyes constitucionales, como lo mencionamos, se estableció el Supremo Poder Conservador, que este poder estaba constituido por 5 individuos que se rotarían en el cargo. Para su selección precisamente se seguiría el procedimiento de insaculación y se tomaban en cuenta los ingresos personales. Este poder podía declarar nulos los actos de los 3 poderes, así también reformar la Constitución, y solo respondía ante Dios y la opinión pública. El Ejecutivo era unipersonal, Consejo de Gobierno y 4 ministerios. El Legislativo era bicameral. El Poder Judicial estaba conformado por la Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores de los departamentos, Tribunal de Hacienda y juzgados de primera instancia. La religión era la católica.
y también había una restricción a la capacidad para ser ciudadano, ya que no lo eran los sirvientes domésticos, los menores, los analfabetos y los que no tuvieran una renta de 100 pesos anuales. Tenemos después a las bases orgánicas de la República Mexicana. El 6 de enero del año de 1843 quedó formalmente instalada la Junta Nacional Legislativa. El proyecto constitucional elaborado por vía de transición entre los grupos minoritario y mayoritario de la Comisión del Congreso Extraordinario Constituyente de 1842, no obstante haberse comenzado a discutir, pues no llegó a convertirse en constitución, merced que por decreto de 19 de diciembre de ese año, expedido por don Antonio López de Santa Anna, se declaró disuelto y se nombró en su sustitución a una junta de notables. Esta junta, cuyo carácter espurio es innegable, integrada por personas incondicionales designadas por el benemérito de la patria, se encargó de elaborar un nuevo proyecto constitucional que se convirtió en las bases de organización política de la República Mexicana, expedidas el 12 de junio del año de 1843. Contenía 202 artículos y 11 títulos. Reiteraron la independencia de la nación y la organización en república centralista. Se conservó también la división territorial establecida en 1836. Así también se suprimió al Supremo Poder Conservador, cuya finalidad era, entre algunas de ellas, fungir como mediador entre los demás poderes y tenía suficiente poder para vetar leyes. Se declaró que el país profesaba y protegía la religión católica y se condicionó también la ciudadanía a la percepción de una renta anual. En estas bases, como se menciona, se suprimió el desorbitado poder conservador de la Constitución de 36, sin que se colocara con ello al Poder Judicial en el rango de órgano tutelar del régimen constitucional, ya que propiamente sus funciones se reducían a revisar las sentencias que en los asuntos del orden civil y criminal pronunciaban los jueces inferiores. Dicho documento constitucional adoptó abiertamente el régimen central, sin implantar ningún sistema de preservación constitucional por órgano político, aunque en preceptos aislados, permaneció latente un resabio del control por órgano político que ejercía en forma omnipotente el ya mencionado Supremo Poder Conservador, al establecerse en las disposiciones que eran facultades del Congreso, reprobar los decretos dados por las asambleas departamentales que fuesen contrarios a la Constitución o a las leyes. También en las bases orgánicas se encontraba al Ejecutivo de manera unipersonal y 5 ministerios, el Legislativo como bicameral, el Poder Judicial integrado por la Suprema Corte de Justicia, Corte Marcial y Tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte, y un Consejo de Gobierno constituido por el presidente con 17 vocales. Así también la ciudadanía estaba condicionada al ingreso anual de 200 pesos y a saber leer y escribir, en tanto que el gobierno local se establecían departamentos, una asamblea constituida por 8 a 11 vocales, gobernadores, tribunales y jueces. El 18 de mayo de 1847 se promulgó el Acta de Reformas que vino a restaurar la vigencia de la Constitución Federal de 1824. Su expedición tuvo como origen el Plan de la Ciudadela de 4 de agosto de 1846, en el que se desconoció el régimen central dentro del cual se había teóricamente organizado al país desde el año de 1836, propugnando el restablecimiento del sistema federal y la formación de un nuevo Congreso Constituyente. Dicho Congreso quedó instalado el 6 de diciembre de ese año. La reimplantación del federalismo en la mencionada acta, se inspiró en la amarga experiencia que durante el régimen centralista había sufrido la República y al cual se achacaban en gran medida los trastornos que de manera continuada había padecido durante él, no sin invocarse además
pues el carácter espurio de los documentos constitucionales que lo establecieron. De las reformas a la Constitución de 24, pues tenemos la desaparición de la vicepresidencia, la consagración de garantías individuales como la libertad de asociación, el derecho de petición, la libertad de imprenta, seguridad, la inviolabilidad de la propiedad privada y la igualdad. El Estatuto Orgánico Provisional dejaba abierta la posibilidad de régimen federal o centralista. No hablaba de la religión. El gobierno general estaría constituido por un presidente y 6 ministros que formaban el Consejo de Gobierno, el Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y jueces de distrito. Respecto de las garantías individuales en ese entonces, estaban las de libertad, igualdad, seguridad, inviolabilidad de la propiedad, derecho de petición, de reunión, de ocupar cargos públicos. Por ningún delito se perdía el fuero común y los estados de la federación eran libres y soberanos. La Constitución de 1857, emanada del Plan de Ayutla, que fue la bandera política del Partido Liberal en las guerras de reforma, implanta el liberalismo e individualismo puros, como regímenes de relaciones entre el Estado y el individuo. Puede afirmarse que dicha Constitución fue reflejo auténtico de las doctrinas imperantes en la época de su promulgación. Así también la Constitución de 57 desaparece el sistema de control por órgano político, se establece la República representativa, democrática, popular y federal. Existe la tolerancia religiosa. El Ejecutivo es unipersonal, el Legislativo unicameral, el Judicial, Corte Suprema de Justicia, tribunales de circuito, jueces de distrito. Respecto de las entonces garantías individuales, encontramos las de igualdad, inviolabilidad de la propiedad privada, seguridad, libertad de asociación, de prensa, de pensamiento, de circulación, de enseñanza, de ocupación, también la abolición de privilegios, fuero de guerra para delitos y faltas relacionadas con la disciplina militar, la abolición de los trabajos personales, la prohibición a las corporaciones civiles y eclesiásticas de adquirir propiedades más allá de las estrictamente necesarias para su funcionamiento. Los estados de la federación serían libres y soberanos. Por último, dentro de la mención de estos documentos jurídicos, encontramos dentro de esa época al Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, publicado el 10 de abril del año de 1865, en el cual en este estatuto se establece la monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico. Se establece la figura del emperador, una regencia en casos de ausencia de este emperador y un ministerio constituido por 9 departamentos ministeriales, un Consejo de Estado conforme lo determinara la ley, tribunales de acuerdo también a la ley, tribunal de cuentas, comisarios imperiales y visitadores, prefecturas y subprefecturas de distinto tipo. También se consignaron garantías individuales como la de igualdad ante la ley, seguridad personal, propiedad, libre ejercicio del culto religioso, libertad de publicar las opiniones. Asimismo, el emperador juró procurar el bienestar, la prosperidad de la nación, defender su independencia, conservar la integridad del territorio y que la soberanía del imperio, estaba representada por la persona del propio emperador. Las constituciones y documentos jurídicos de que hemos hecho mención, pues muestran la evolución del pensamiento político mexicano del siglo XIX. Las posiciones extremas de liberales y conservadores cedieron su lugar a las sostenidas por los moderados de ambos grupos. En los primeros años, el conflicto se centró en la alternativa República Federal o República Centralista. El triunfo de la Revolución de Ayutla, después de la vuelta al federalismo y la dictadura de Santa Anna, pues hizo posible la implantación del sistema federal. Pero entonces el conflicto se centró en la tolerancia religiosa y en la separación de la Iglesia y el Estado propuestas en 1857. La restauración de la República en 1867 dio el triunfo a los liberales. La vida social y económica de la República estaba desarticulada.
La restauración significó el triunfo del liberalismo. El sistema federal propuesto desde 1824 como única opción política logró implantarse, pero su instrumento o su instrumentación solo fue posible fortaleciendo el poder real de la federación en detrimento de los poderes locales. El Estado Nacional, en un país con las características de ese México del siglo XIX, era posible con fines autoritarios. Respecto de la codificación, y bueno, pues en los países de tradición romano-canónica, los términos código y codificación adquirieron a partir del siglo XVIII pues un significado particular. La escuela del derecho natural racionalista postulaba la delimitación de los derechos naturales de los individuos frente al poder público mediante la elaboración de constituciones y códigos. Las leyes fundamentales establecidas en la Constitución con carácter general debían de ser desarrolladas en forma clara, en forma sencilla, sistemática, en cuerpos orgánicos de derecho, que lo dividieran también por ramas. El objeto de las codificaciones era poner fin a una multitud de ordenamientos y de costumbres que se habían aplicado en los tribunales. Los estados modernos nacionales se dieron a la tarea de unificar sus derechos. A pesar de que este movimiento pues no puede ser contemplado como un todo homogéneo, ya que incluso existieron diversas familias en el proceso de codificación, pues sí existen rasgos comunes que las identifican. La sociedad basada en la razón, la libertad, la voluntad nacional, debía garantizar en un cuerpo jurídico pues los derechos individuales del hombre. Un código dejó de esta suerte de ser una simple yuxtaposición y exposición cronológica de reglas para convertirse en una ordenación de las normas vigentes en determinada materia, presidida por los principios jurídicos y políticos imperantes en una comunidad nacional. La ley se definió como la manifestación directa de la razón y se pretendió garantizar en un cuerpo legal las conquistas individuales. La función codificadora, de menor jerarquía que la constitucional, se concibió a sí misma como una tarea sui generis de carácter científico y no político. Las ideas racionalistas, pues se habían filtrado en todos los órdenes de la vida social. Por ejemplo, en el campo jurídico, una vez reconocidos los derechos naturales del hombre en las leyes fundamentales, debía confiarse su regulación pormenorizada a estos cuerpos jurídicos, tal como lo hemos comentado. De esta manera, pues en los diversos códigos deberían estar garantizados tales derechos, y a partir de estos, pues establecerse las reglas jurídicas a que habían de someterse los ciudadanos. Estos postulados implicaban elaborar cuerpos jurídicos por materia, desterrando poco a poco las concepciones del antiguo régimen. La forma de lograrlos era aboliendo los fueros y los privilegios al prescribir la igualdad ante la ley y eliminar la legislación protectora de ciertos sectores de la sociedad. Asimismo, en adelante se buscaría el libre comercio, la unidad de jurisdicción, la laicización de la vida social, la abolición de penas infamantes y muchas otras cuestiones. La tarea, bien es cierto, pues no era fácil, ya que el reconocimiento de los derechos naturales del individuo extendía su campo de influencia en todas las ramas del derecho. La sujeción del Estado al derecho y la delimitación de la esfera de actividad de éste frente a los derechos individuales de los ciudadanos solo podía lograrse pues una vez que se definiera cómo iba a ser el Estado. Y aunque las comisiones para codificar el derecho se convocaron una y otra vez, sin un Estado estable y medianamente unificado, era imposible que se lograra consolidar el proceso de codificación. En esta etapa, los códigos que llegaron a promulgarse tuvieron una vida muy efímera. La restauración de la República en 1867 proporcionó varias de las condiciones necesarias para la consolidación de la labor codificadora emprendida varios años antes. Los códigos del siglo XIX, tanto los que se quedaron en proyecto como los que sí lograron promulgarse, reflejan con cierta claridad
la penetración de las luces de la razón en materia jurídica. Pero estas luces implicaban numerosos cambios y, en consecuencia, el proceso codificador no es igual en las distintas materias. Al revisar la literatura jurídica de la época, pues se logra percibir una influencia del movimiento codificador francés, pero no es esta la única influencia que se recibe. No es extraño también encontrar en las exposiciones de motivos referencia a los códigos de numerosos países europeos y constantes citas de los autores que representaban las ideas más avanzadas. Los juristas proponen la codificación de acuerdo con el espíritu del siglo, pero siempre aluden a esta tarea como una expurgación de la legislación de lo inútil y vicioso, y que ya no se ajustaba a las nuevas organizaciones políticas ni a las luces de la razón. Por lo tanto, también hacía referencia a la necesidad de adaptar todas las ideas de las naciones más civilizadas a los hábitos y costumbres de la nación mexicana. Pero como la nación mexicana no tenía la misma idea sobre todas las cuestiones que se tenían que contener en los códigos, las diferencias ideológicas resaltaban. La ingente tarea de sustituir los viejos cuerpos legales por textos claros, por textos sencillos, accesibles al ciudadano común. Por diversas razones, el proceso de codificación civil ofrece muchos más testimonios que los otros. En un código civil han de regularse las materias en las que liberales y conservadores estaban de acuerdo, por ejemplo, la propiedad privada. A pesar de que el proceso codificador obedecía a diversos factores condicionantes en cada materia, fue desarrollándose en cuanto proceso general, y especialistas se encargaron de averiguar la dinámica propia de cada una de las áreas. El fenómeno de la codificación en México es mucho más conocido en la época de su consolidación que en la época de su génesis. Por último, como ya se señaló, la idea de codificar el derecho se recibió en México antes de la independencia. La Constitución de Cádiz prescribía que los códigos civil, penal y de comercio serían unos mismos para toda la monarquía. Por su parte, los diversos gobiernos nacionales siempre tuvieron presente la idea de codificar el derecho.